Hoy vamos a tocar un tema referente a válvulas de control, ¿verdad? Le hemos llamado introducción a válvulas de control con el objetivo de las personas o los clientes que aún no están familiarizados con una válvula de control o que están pensando en adquirir una válvula de control, conocer todo lo básico desde el inicio de una válvula de control. Vamos a ver también un poco algunos modelos que nosotros distribuimos en el grupo del PIN con algunas marcas, ya sea con la de Spyrax Arco, con la de Brake Control. Vamos a ver qué tipo de aplicaciones se pueden manejar con las válvulas de control. No vamos a ahondar en la parte numérica, por decirlo de una forma, porque la idea es introducir al que no conoce muy al 100 este tema, que empiece a familiarizarse y después, posteriormente, estamos planificando hacer una charla con los encargados, digamos, de las plantas que nos acompañen para poder evacuar toda la parte, digamos, de cálculo, diseño y selección de acuerdo a datos más específicos, ¿verdad? Hoy vamos a ver desde el inicio lo que es una válvula de control. Bueno, comenzamos. Mi nombre es Daniel Baquedano. Disculpen que no me presenté. Soy hondureño, radico en Honduras y trabajo para Grupo del PIN ya hace un tiempo. Hemos venido hablando anteriormente, el ingeniero Jefferson de Nicaragua nos impartió una charla referente a todo lo que tenía que ver con las válvulas, para poder identificar válvulas de globo, válvulas de bola, válvulas mariposa, válvulas de diafragma, y vimos una serie de válvulas que estaban destinadas para mayormente el uso industrial, ¿verdad? Y como término general, podemos definir una válvula, que es un elemento meramente mecánico con el cual se puede detener el paso o iniciar la circulación de algún fluido, ¿verdad? De manera general podemos definirlas como o no, o sea, que pueden estar abiertas o cerradas o que pueden generar algún tipo de control que yo deseo. En su momento, tal vez el proceso que tengo en planta o que ustedes tienen en planta necesitan pues dosificar un cierto caudal o necesitan controlar alguna variable específica y utilizan una válvula de control para generar ese control, valga la redundancia, de una forma más específica. ¿Qué es una válvula de control? Pues es un dispositivo que regula el flujo que circula por una tubería mediante el cierre o la apertura de su obturador, ¿verdad? Cuya sección de paso cambia continuamente como respuesta a una señal desde su controlador. Muy habitualmente ese tipo de señales, por la mayoría de veces, suele ser una señal eléctrica que es de 4 a 20 miliamperios. Esto nos hace pues mover el posicionador y posteriormente pues hacer el control de una forma neumática. Elementos de control automático. Pues lo que hablábamos, solo déjenme por aquí, selecciono acá. Tenemos un caudal o un flujo que viene pues en esta dirección. Tengo aquí mi mecanismo de control, que estaríamos hablando que es la válvula de control, y el proceso a donde yo lo quiero llevar, ¿verdad? Pero yo necesito un elemento de medida. Acá puede ser un sensor, puede ser un medidor de flujo, puede ser una sonda de capacitancia. Pues él hace la lectura y envía una señal de entrada a un controlador. El controlador pues da su señal de salida, lo envía al actuador, si es eléctrico, y si es neumático pues lo manda a su posicionador para realizar la reacción de operativa. Entonces, una vez que el sensor le mande su señal, el mecanismo va a reaccionar
y voy a manipular la variable que quiero controlar. Un control de proceso con elementos en el sistema, lo que les decía. La variable a manipular, tengo mi mecanismo de control, que es la válvula. Digamos, acá está el proceso. Llámese un dispositivo intercambiador, un esterilizador, para el tema de, digamos, de control de vapor. O incluso en el intercambiador puedo regular el flujo o el flujo, perdón, el caudal de el agua que esté ingresando a calentar. Entonces, puede ser diferentes fluidos que podemos manejar. El elemento, pues, de medida puede ser un sensor de presión, de temperatura, de humedad. Estos sensores, pues, envían la señal a su controlador. Este controlador, pues, tiene su punto de seteo, puede ser incluso un PLC, y tenemos una señal de salida, ¿verdad? Tenemos las señales de salida con corrientes de 4 a 20 miliamperios y con aire comprimido de 0.2 puede ser a un bar, ¿verdad? Esto realmente cuando es con aire comprimido, pues necesitamos un transductor, que es un convertidor de señal. Y luego mandamos el elemento actuador. Puede ser como un actuador neumático, tanto como un actuador eléctrico, lo que les mencionaba. ¿Cómo es un control de sistema? Pues de forma, digamos, esto sería un control de nivel. El sensa envía al controlador, el actuador reacciona y lo que hace, pues, es cerrar la válvula en su función. ¿Qué elementos podemos encontrar en una válvula de control? Pues principalmente la válvula. En sí es la parte mecánica. En este caso, pues aquí tenemos como ejemplo una válvula de globo. Como les digo, puede ser cualquier otro tipo de válvula que su diseño nos permita, pues, generar un control. No todas las válvulas pueden hacer control. ¿Por qué razón? Pues su diseño no lo permite en algunos fluidos. Entonces, esto nos hace que tengamos que seleccionar de manera más adecuada para el fluido, ¿verdad? Entonces, si me preguntan, ¿qué válvula de control debo de usar en mi planta? Pues depende del fluido, depende las características que tenga el fluido, llámese temperatura, pues la presión. Entonces, tenemos en primera instancia la válvula que tiene acá, pues el plug, ¿verdad? O el obturador que cambia su posición para poder cambiar el área de apertura y así poder controlar cuánto flujo pasa. Luego tenemos todo lo que es el vástago en este caso y tenemos pues sus sellos y la fuerza se ejerce hacia arriba o hacia abajo para poder variar el área. En el caso de las válvulas de control, pues tenemos dos tipos de actuadores, ¿verdad? En primera instancia, los actuadores neumáticos. Los actuadores neumáticos, tenemos los actuadores neumáticos que son falla abre y los actuadores neumáticos que falla cierra, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con este tipo de actuadores? Pues resulta ser que, de acuerdo a mi necesidad de proceso, si yo requiero que mi válvula quede abierta en caso de haber una falla de apertura, es decir, una falla de que no tenga alimentación de aire, no tenga alimentación eléctrica, entonces, ¿qué va a hacer la válvula? Pues tiene que encontrar una posición, en este caso, en los falla abre, en la alimentación de aire, pues es por la parte alta. La recámara está en esta sección de aquí y los resortes pues se comprimen para poder generar el cierre, ¿verdad? Y posteriormente, si llegase a faltar la alimentación de aire, pues ellos van a expandirse generando una apertura en la válvula. Y tenemos los actuadores falla-cierra. En este caso, pues en la alimentación de aire es por la parte baja, el aire comprime los resortes que se encuentran en la parte alta y tiende a abrir la válvula. Al haber una falla
de alimentación de aire, pues ella lo que va a hacer pues es cerrar el plug o el obturador, generando un cierre de la válvula. Otro elemento que normalmente encontramos en las válvulas de control es el posicionador, ¿verdad? En este caso, pues acá vemos dos de las marcas que nosotros distribuimos. Uno es de la marca Spirax Arco y el modelo 6A de la línea de Bray. El posicionador lo que se encarga es de recibir la señal de 420, convertirla en una señal neumática. Estos posicionadores funcionan específicamente para actuadores neumáticos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque para actuadores eléctricos no requerimos convertir esa información, ya que el actuador pues hace por sí solo esa conversión de señal buscando su posición, ¿verdad? Algo muy importante que debemos de tener en cuenta, y no sé si hasta ahorita, Melissa, tenemos alguna pregunta por ahí para evacuarla antes de introducirnos al siguiente tema. No, ahorita no tenemos preguntas por el momento. Ah, ok, listo. Bueno, un dato muy importante que muy a menudo nos vamos a encontrar en las válvulas de control es el CB, que es el coeficiente o es el parámetro de la capacidad de la válvula, ¿verdad? El CB es el caudal, o sea, aquí hay que tener en cuenta dos situaciones. CB, pues para las válvulas de origen estadounidense, y KB para las válvulas pues de origen europeo. Siempre van a encontrar CB o KB. Este coeficiente es por ejemplo, en CB es el caudal en galones por minuto de agua a 60 grados Fahrenheit que pasa con la válvula completamente abierta, ¿verdad? Y con una caída de presión de 1 PSI. En el KB, pues simplemente cambia la nomenclatura, que es el caudal en metros cúbicos por hora de agua a 16 grados Celsius. Igualmente que la válvula esté completamente abierta a una pérdida de presión de 1 bar. ¿Para qué nos sirve el CB? Con el CB, y es algo muy importante, si ustedes ya tienen en su planta válvulas de control, siempre es muy recomendable, en la placa de la válvula pues viene el CB de diseño de la válvula. Esto nos ayuda a conocer la capacidad de caudal que tiene la válvula y con ese mismo CB pues se puede comparar si ustedes requirieran y no se sienten muy a gusto o muy conforme con los resultados que está brindándole su válvula y necesitan cambiarse a otro modelo de válvula, el CB pues es cuánto caudal nos puede dar la válvula en esas condiciones, ¿verdad? Entonces, podemos comparar las capacidades de diferentes válvulas entre fabricantes a partir pues de cuánto es el CB que aporta la válvula. Entonces, si ustedes ahorita tienen válvulas de control en su planta, pues es muy importante de que hagan un registro de que cada válvula cuánto es el CB que contiene, ¿verdad? Porque es un dato muy importante a la hora de que se diseña cada válvula de control. De una manera general, podemos hablar de que en las válvulas de control existen dos grupos, ¿verdad? Vamos a hablar de los grupos de válvulas que son de acción lineal y tenemos las válvulas que son de acción rotativa, ¿verdad? Las de acción lineal, pues por lo general se les suele conocer como válvulas de globo. Son válvulas que de una u otra forma están bastante orientadas con fluidos que están a muy altas presiones y a través del tiempo pues se ha venido manejando eso, ¿verdad? Pero igualmente tenemos válvulas rotativas para generar control. Cabe mencionar que en las válvulas rotativas pues vamos a encontrar las válvulas mariposa y podemos encontrar también las válvulas de bola. Ahora, con las válvulas de bola hay una situación. Válvulas de bola estándar o las que comúnmente compramos día a día o adquirimos las famosas válvulas de cierre rápido, pues no se puede generar control.
¿Por qué razón? Porque la válvula en sí es un círculo de una masa sólida. Entonces, cuando él cierra, hay una sección de paso que obstruye el paso del fluido. Entonces, el flujo del fluido impacta contra la sección interna de la bola y resulta ser que la bola se termina dañando o termina abriéndosele un agujero dentro de ella, ¿verdad? Y eso suele pasar muy a menudo con las válvulas de bolas que algunas empresas o algunos han usado para manejos de fluidos que están a muy alta velocidad y que la dejan, digamos, para poder regular, la dejan a la mitad de su recorrido. Cuando pasa eso, se termina erosionando el cuerpo de la bola y se daña completamente, ¿verdad? Porque después la válvula ya no genera el bloqueo que requerimos. Una subclasificación que podríamos darle a las válvulas de control, pues tenemos las válvulas de 2 vías y las válvulas de 3 vías. El día de hoy, pues nos vamos a enfocar en válvulas de 2 vías, que son las válvulas pues más comunes en control, ¿verdad? En las de 3 vías hay una subclasificación que son las válvulas mezcladoras y las válvulas desviadoras, ¿verdad? En las válvulas de 3 vías, pues resulta ser que en las mezcladoras es para cuando queremos mezclar dos fluidos en la misma válvula, y en la desviadora pues es cuando queremos hacer un control de cambio de fluido o cambio de dirección, digamos un control de temperatura que ya no requiero la alimentación de agua y lo quiero desviar, pues tengo las válvulas de 3 vías para poder desviar ese flujo. Una de las válvulas quizás más familiarizadas o más conocidas en el mundo industrial, pues tenemos la válvula de control de globo. Creo que es muy difícil pensar en una válvula de control y no pensar en esta válvula, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues fue quizás la primera válvula que se comenzó a usar, o es en sí la primera válvula que se empezó a usar como control de flujo, ¿verdad? En esta válvula nosotros podemos ver todos los elementos que pueden haber en una válvula de control de globo, que en este caso pues tenemos su obturador, que está en esta sección de acá. Tenemos las jaulas, este tipo de jaulas que traen estas válvulas, pues es con el objetivo de reducir cavitaciones, reducir ruidos, de acuerdo a la necesidad a la hora de diseñar la válvula. Lo que me arroje a mí el estudio de que tal vez el tipo de válvula que voy a usar va a generar mucho ruido al interno de la válvula, pues se le pone una jaula de reducción de sonido, o si me va a generar cavitación, se pone una jaula anticavitación. Acá podemos identificar pues el posicionador, su actuador. Si a mí me preguntan, esto es de vital importancia a la hora de tener una válvula de control. Cuando ustedes tienen su válvula de control, es muy necesario que le instalen pues su regulador de flujo y un filtro de humedad pues antes de llegar al actuador. ¿Por qué razón? Porque si empieza a haber humedad dentro al interno de la válvula, pues comienza a haber corrosión, empieza a haber daño interno y eso pues comienza a ser un daño muy severo al interno de las válvulas, ¿verdad? Con las válvulas de globo existe una situación. Esta es el área de paso de flujo. Si yo quiero cambiar el flujo, pues cambio el área de paso. Y así es como se efectúa en sí el control. Ahora, tenemos en válvulas de control 3 características principales, ¿verdad? Que son válvulas de igual porcentual,
válvulas de acción lineal y válvulas de apertura rápida, o que se conocen muy popularmente como los fast opening. ¿Por qué? Mande. Tenemos un par de preguntas. No sé, tú me dirás Oh, si las vas a ok. tratar más adelante o si es importante tocarlas en este momento. La primera es, quiero ver, dice, ¿en qué aplicaciones se utiliza falla cierre o falla abre? Ok. ¿Cuándo utilizo falla cierra o falla abre? Ok. Con el tema de falla cierra y falla abre, pues va a depender de la necesidad del proceso. Es decir, yo he encontrado algunos casos que los clientes nos dicen, tienen una válvula de control en la entrada de alimentación de caldera de agua y nos dicen, yo quiero falla abre. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo quiero que si de alguna forma puede ingresar flujo aún a la caldera, pues que ingrese y que quede abierta. Entonces, esa es un tipo de aplicación, que la válvula abra y aún quede habiendo paso, porque yo digo, bueno, que abra, pero ¿qué pasa cuando yo estoy alimentando vapor a un recipiente con una válvula de control? Normalmente suelen ser falla cierra. ¿Por qué razón? Porque si hay un daño de que se falló el compresor, falló la alimentación de aire y falla la válvula, yo no quiero seguir introduciendo pues vapor adentro de una marmita o de un intercambiador, porque lo más posible es que lo pueda llegar a dañar por una sobrepresión si no tengo los mecanismos de seguridad. Entonces, la falla abre o falla cierra va a depender de la necesidad de mi proceso. Es decir, ¿qué requiero yo hacer para proteger el equipo o para poder proteger el fluido que está circulando, ¿verdad? Entonces, mayormente de eso va a depender el falla abre o el falla cierra. No es como decir, en este X proceso lo voy a usar o en este otro. No, va a depender de la necesidad de mi equipo y la necesidad del proceso. Por eso a la hora de seleccionar una válvula de control es muy importante pues tomar en cuenta muchas variables que están en juego a la hora de diseñarlas, ¿verdad? Ok, luego hay dos preguntas más. La primera es de Dani Reyes. Él dice, ¿qué define el uso de válvulas de control? ¿Cómo sé que tengo que, cómo sé que tengo que usar válvulas de control en mi sistema? Ok, las válvulas de control es cuando yo quiero controlar el flujo. Es decir, supongamos en un intercambiador de calor. Yo lo que quiero es calentar el flujo de agua constante, al igual pues el flujo de vapor. Entonces, para poder encontrar un punto óptimo, es decir, si yo ya tengo una temperatura de seteo a la cual quiero llegar, entonces eso va a depender de cuánto flujo de agua yo le ingrese y cuánto flujo de vapor pues también ingrese al intercambiador. Pero es muy difícil que esté una persona pues controlando manualmente, abrirle un poquito más, abrirle un poquito menos. Entonces, con una válvula de control, lo que yo hago es generar un caudal específico con una señal diciéndole yo quiero llegar en esta variable que controlar a esta temperatura. Entonces, a mí la válvula de control lo que va a hacer es, recibiendo la señal que ya ella está controlando, va a decir, ah, ¿sabes qué? Abrite más, abrite menos, en que ingrese más fluido al cual quiero calentar. Y entonces, esa es la idea. Cuando yo quiero hacer un proceso donde quiero controlar una variable, donde quiero llegar a un punto específico, a un control de temperatura, a una presión específica. Incluso las válvulas de control se utilizan mucho en controles de pH. ¿Para qué? Para controlar el ingreso de cuánto químico se está ingresando. Eso es una forma de medirlo porque hay una retroalimentación de señal del mismo control del pH, ¿verdad? No sé si eso es una respuesta. Ok, y bueno, el siguiente es un comentario, no es una pregunta. Dice, normalmente lo que se daña es el actuador neumático y no la válvula de globo. ¿Es normal? ¿Se venden por separado los elementos? Ok, gracias, Oleiva. Ok, podemos continuar. Gracias.
Ok, lo que decía lo del comentario, sí, todos los elementos, como dicen, es de Mattel, ¿verdad? Todo se vende por separado. Todo es de forma modular, se puede vender el posicionador por aparte, el actuador por aparte. Si ustedes tienen un actuador, vamos a ver, no me deja regresar, pero vamos a ir por aquí. Si ustedes tienen un actuador neumático de este tipo, pues si tienen la membrana, se vende por aparte. Los resortes que tenemos en la parte interna, creo que, disculpen que me voy un poco más atrás de la presentación, estos resortes se pueden vender, se puede vender la membrana, eh, se puede vender los equipos de reparación por aparte, eso no es ningún problema. Los posicionadores sí, se los recomiendo que los cambien por completo, porque es un elemento electrónico, ¿verdad? Suele haber mucho problema, pero igual, digamos, en el 6A tiene una ventaja significativa que este posicionador pues es modular. Se puede vender todos los módulos pues por aparte. Igualmente nosotros los vendemos y no hay ningún problema. ¿Dónde nos quedamos? En el tema de válvulas igual porcentuales, válvulas de acción lineal y válvulas de apertura rápida. ¿Qué significa esto? Pues que resulta ser que no todos los procesos pues son iguales, porque de repente supongamos que yo quiero pues tener una forma de calentamiento específica. Entonces, si ustedes ven las gráficas, estos son los 3 tipos de gráfica de estas válvulas. En las válvulas de igual porcentual, a medida que aumente la apertura, la reacción del flujo que está acá, pues va a aumentar de forma siguiente. Vean ustedes que cuando yo estoy a un 50% de apertura, la válvula pues solo ha aperturado aproximadamente un 20%, un 20-30% de apertura aquí. Para que ella empiece a darnos el 50%, pues va a tener que llegar casi aproximadamente el 75% de apertura para podernos dar el caudal de un 50%. Ahora, las válvulas de acción lineal, en las válvulas de control de globo, pues las válvulas van abriendo en igual. O sea, si yo tengo 50% de apertura, tengo el 50% del flujo. ¿Y por qué tiene que ver esto? Tiene que ver con muchas veces en válvulas de control con vapor, lo que se le llama rampeo de calentamiento, ¿verdad? Porque tal vez quiero ir calentando de forma gradual el fluido. Entonces, no todas las válvulas pues, de globo son iguales. Es decir, no todas las válvulas de globo hacen la misma función, sino que de acuerdo a la necesidad de mi proceso va a ir generando esa apertura, ¿verdad? Y el otro tipo de válvulas que podemos encontrar son las válvulas de fast opening. Este tipo de válvulas, como ustedes pueden ver, a un 30% de su apertura, casi ya ha dado todo el caudal. Este tipo de válvulas de fast opening son válvulas que yo quiero, por decirlo de una forma, soltar el caudal de una forma súbita. Es muy usada en procesos donde se quiere generar un choque térmico. Por decirlo de una forma, se libera el vapor súbitamente y lo que hace la válvula, pues introduce el calor de una forma tan rápida que genera el calentamiento muy rápido, generando esa finalidad que yo quiero ejecutar, ¿verdad? De forma física, ustedes van a encontrar que no todos los obturadores de válvulas de globo pues son iguales. Esto va a depender, pues, como les explicaba, de que si la válvula es de acción lineal, si es de apertura rápida o si es de igual porcentajes. Ustedes ven que el obturador es muy diferente en cada una de ellos. ¿Por qué? Porque el diseño de la geometría del obturador está diseñado, valga la redundancia,
para poder generar una área de apertura muy diferente en cada uno de sus rangos de apertura. Zonas de trabajos ideales con las válvulas de globo, pues tenemos este tipo de válvulas de globo que si ustedes tienen una válvula de globo como válvula de control en su planta, es muy importante, o si están pensando en adquirir una, es muy importante que tengan en consideración que las válvulas deben trabajar en esta pequeña franja o en esta franja que se ve aquí en sí, que le llamamos franja de operación. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo una válvula que simplemente abre el 20%, es que mi válvula está sobredimensionada. Es muy, muy grande para el caudal que está ejecutando. ¿Y qué suele pasar? Si estamos teniendo mucho flujo, mucha velocidad, perdón, en el flujo, entonces ella solo abre una pequeña fracción del obturador y el obturador pues termina dañándose, termina erosionándose por la alta velocidad que se genera al interno de la válvula. Y si está subdimensionada, o sea, si estamos acá, que ella está el 90% de apertura siempre, pues la válvula está subdimensionada, es decir, está muy pequeña para el caudal que tiene que estar dando. Entonces, ¿cuál es el punto ideal a la hora de tener una válvula de control? Lo ideal es que trabaje en el 50% de apertura, menos y más, digamos, en esta sección de rango. ¿Por qué razón? Pues la válvula abre y está en su punto óptimo, donde ella encuentra su punto de modulación. Entonces, si están pensando en adquirir una válvula y dicen, no, la vamos a pasar a la válvula siguiente, o si les están recomendando una válvula de 3 pulgadas, dicen, no, mira, 4 pulgadas, porque a veces sucede, ¿verdad? Que quizás ya está instalada la tubería y digo, no, yo quiero una válvula de 4 porque mi tubería es de 4 y yo lo quiero que sea así. Pero un factor a considerar es el caudal que realmente mi equipo requiere como punto final de consumo. Entonces, algo muy importante que siempre tienen que considerar a la hora de tener válvulas de control es cuánto caudal yo requiero en mi equipo de consumo. Imagínense que ustedes tienen una marmita, un intercambiador, estoy hablando en términos de válvulas de globo en uso de vapor, ¿verdad? Entonces, normalmente estos equipos o un radiador, muchas veces los radiadores de calentamiento pues tienen válvulas de control. Entonces, estos equipos normalmente traen una placa de cuántos kilowatts, perdón, cuántos watts aportan de calor. Entonces, pues, también cuántos kilogramos de vapor requieren. Y por ahí pues se puede diseñar la válvula específicamente, ¿verdad? Otro pues es hacer el cálculo basado en masa, pero eso lo vamos a ver en la próxima charla, ¿verdad? Que es hacer cuánta masa voy a calentar, saber cuánto calor específico tiene la masa y cuánto me va a aportar de calor pues el fluido que yo estoy ingresando a la hora de calentar. Entonces, a la hora de tener válvulas de control, es muy importante cotejar y verificar todas las variables que conllevan el proceso que yo quiero hacer. Eh, la idea principal de las válvulas de control, pues, es controlar una variable llevándola a un punto específico, ¿verdad? Supongamos de que yo tengo una banda transportadora donde estoy secando en esa banda, o un túnel de secado, donde estoy secando, supongamos, alguna semilla, puede ser indistintamente, supongamos, semillas de marañón o algún producto que quiero secar en esa banda, pues lo que mayormente tendríamos es radiadores. Pues. Entonces, ¿cómo hago yo el control? Pues tengo un sensor de temperatura que le quiero decir, quiero estar a 70 grados porque es la temperatura óptima
donde yo alcanzo el mejor secado de la semilla. Entonces, ese sensor de temperatura le va a indicar a la válvula de control cuando ella vaya llegando a esa temperatura. Supongamos que mi banda pues trabaja con vapor, o sea, los radiadores trabajan con vapor. Entonces, cuando esa señal le comience a decir a la válvula de control, ya estoy llegando a la temperatura de 70 grados, pues ella va a empezar a cerrar para controlar el flujo. Pero de repente si se cae la temperatura porque ingresó nueva semilla muy fría, entonces ya va a abrir para empezar a compensar la temperatura. Entonces, la idea de esta válvula de control es hacer controles relativamente muy finos a la hora de temperaturas o de presión, ¿verdad? Válvulas de control de dos vías también tenemos las válvulas de bola, pero como les comentaba al inicio, es muy importante que sepamos identificar entre válvulas de bola estándar y válvulas de bola muy conocidas como bipor. Esta válvula bipor, como ustedes pueden ver en la imagen, es una válvula de bola que tiene un diseño en B o ranurado, el cual pues a la hora de ella rotar cambia el área de sección de paso del flujo y con ese cambio de área pues puedo generar control. ¿Qué tipo de apertura pues existen en este tipo de válvulas de control? Pues tenemos las lineales o ranuradas, que son en este tipo que está acá. Ustedes pueden ver que es una sola ranura, y tenemos las que están aperturadas a 15 grados. Estas dos nos pueden dar lo mismo o aportar la misma curva de las válvulas de globo en acción lineal. Y las válvulas de bola con ranura de 60 y 30 y 90, perdón, nos pueden aportar lo mismo que válvulas de globo en la gráfica de igual porcentual. Ese tipo de válvulas de bola las puedo usar también para control de presión, lo mismo que para control de paso de caudal, ¿verdad? O control de flujo. Ese tipo de válvulas nos aportan el 20%, al 20% de apertura el caudal mínimo, y al 80% de apertura pues el caudal máximo de ella. Este tipo de válvulas de bola pues tiene la ventaja de, de ser intercambiables, ¿verdad? Es decir, supongamos que en algún momento adquirí una válvula de bola con una apertura específica porque mi proceso lo ameritaba de esa forma, y de repente pues aumenta la capacidad o el requerimiento de caudal que yo necesito darle a mi proceso, pero mi válvula no lo está aportando, pues tiene la facilidad de que simplemente pues se recalcula nuevamente el diseño de la bola y se pueden intercambiar, ¿verdad? Son intercambiables y pueden generar el control. Algo que se me olvidó mencionarles es que en este tipo de válvulas de control, pues como son rotativas, siempre tienen su posicionador en esta sección de acá y con un actuador neumático que recibe pues la señal que sale del posicionador para poder generar el control. Igualmente se tienen sus actuadores eléctricos, que es este de aquí, para poder generar el control. Otro tipo de válvula de control pues es la válvula de mariposa, ¿verdad? Este tipo de válvula está específicamente diseñada para controles de caudal. Cuando quiero controlar el caudal de paso de la válvula, ¿verdad? No, si me preguntan, no funciona para controlar presión de vapor. ¿Por qué razón? Esta válvula, por su diseño, por su forma del disco, a la hora de que ella cierra, supongamos que va a llegar al punto mínimo de cierre, ¿verdad? Entonces, por la forma de diseño de su disco,
a la hora que cierra, la ranura es tan pequeña en esta sección, digamos que es donde pasaría. Entonces, se genera alta velocidad y uno de los principales daños que suele haber cuando es mínimo la apertura. Entonces, porque pasa que cuando queremos controlar presiones, los cierres pues suelen ser muy pequeños, ¿verdad? Pueden llegar a ser cierres muy precisos que queremos hacer. Entonces, ¿qué resulta? Se termina dañando el asiento en esta sección de paso. Entonces, no están diseñadas para poder controlar presiones, pero sí flujo, cuánto volumen queremos pasar de la materia que está circulando, ¿verdad? Datos de vital importancia a la hora de dimensionar una válvula de control. Es tipo y característica del fluido. Eso sí es de vital importancia. ¿Por qué razón? Porque no todos los fluidos son iguales, ¿verdad? Y no todos los fluidos pues se van a encontrar a la misma temperatura y no todos los fluidos tienen pues las mismas características químicas. ¿Por qué razón? Hay productos que son corrosivos, hay productos pues, que pueden estar a altas temperaturas o todo lo contrario, ¿verdad? Puede ser que, un fluido que quiero manejar pueda estar a muy bajas temperaturas. Supongamos nitrógeno líquido que alguien quisiera controlar, pues está a muy bajas temperaturas. Existen válvulas especiales para ese tipo de fluidos y por esa razón siempre, siempre es muy importante especificar el tipo de fluido y sus características. Siempre es importante identificar la caída de presión de la válvula. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo tengo la línea acá y aquí está la válvula. Es muy importante saber a qué presión estamos aquí y a qué presión pues quiero salir al otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, en las válvulas de globo pues son muy usadas para generar control de presión. ¿Qué resulta con las válvulas de globo a la hora de controlar la presión? Pues que yo quiero estar aquí a 10 bar de ingreso y quiero pues llegar a 5 bar, pues entonces esto es muy importante para a la hora de diseñar una válvula en la cual voy a controlar presión. La temperatura del fluido a la entrada. Siempre es muy importante que nos describan a qué temperatura está su fluido. Datos así bien simples como puedo yo saber, pues supongamos que ustedes quieren instalar una válvula de control, pues en el punto donde lo quiero instalar, o supongamos que tengo una válvula y digo, pues yo quiero saber a qué temperatura, pues lo más práctico es instalar un manómetro, perdón, un termómetro a la entrada aquí y un manómetro para saber la presión, ¿verdad? Justo antes donde yo quiero instalar la válvula, pues es una forma muy práctica que lo pueden hacer en su planta para poder identificar la presión y la temperatura que está el fluido que ustedes quieren llegar a controlar, ¿verdad? Eh, la compatibilidad entre el fluido y los materiales es muy, muy importante, lo que les decía. Pues hay algunos materiales que son, como les digo yo, alérgicos a algunos fluidos. Entonces, es muy importante identificar muy bien esto. Y el otro tema pues tiene que ver con el montaje, cómo quieren su válvula, si la van a querer roscada, si la van a querer bridada, o incluso ver si el espacio donde la van a montar también da las dimensiones. Entonces, todo este tipo de detalles es muy importante a la hora de seleccionar una válvula de control. Y un dato, pero sin duda que uno de los más importantes es el saber el caudal de flujo. Una forma muy precisa a la hora de diseñar este tipo de válvulas, pues es tener en cuenta estos tres tipos de caudales: el caudal máximo, el caudal normal y el caudal mínimo que yo requiero que pase por la válvula. Es decir, supongamos que yo tengo un proceso de calentamiento y yo le digo, mi flujo máximo es 100. O sea, eso es lo máximo que mi equipo permite. Ahora, pero el normal siempre anda como por decirlo así, 85.
y lo mínimo que puede aportarme la válvula pues es 70. Digamos que estos son kilogramos hora, ¿verdad? Esto es una suposición. Entonces, ¿qué resulta con esto? Pues que a la hora de que se simula y se diseña en el software de diseño de válvulas de control, nos da, pues, hace una corrida y hace una homogeneidad, ¿verdad? Hace un homogéneo de todas estas lecturas y nos puede dar el rango de trabajo de las válvulas. Ahora, si ustedes no saben estos tres rangos, pues con que nos ayuden con el rango normal, pues es una gran ayuda. ¿Por qué razón? Porque las válvulas de control es muy difícil, como les decía, decir, es que mi tubería es de 3 y yo quiero una válvula de 3. Puede pasar que por el caudal que usted requiere, pues sí llegamos a la conclusión de que es una de 3. Puede pasar que su válvula la tubería es de 3 y que la válvula pueda ser de 2. Porque con esa de 2 pulgadas aporto el caudal que estoy requiriendo. Y para cerrar ya esta pequeña charla, algo muy importante que debemos de tener en cuenta, una válvula de control, pues es un tipo de válvula como este tipo que tenemos acá, que es una válvula, llámese válvula de globo, válvula de mariposa o válvula de esfera biport, con su posicionador y con su actuador, ¿verdad? Lo que tenemos acá en la otra imagen, en esta sección, es una válvula autopilotada. Esto ocurre muy a menudo en temas de vapor, ¿verdad? Nos dicen una válvula de control. Esta es una válvula de regulación, muchas veces de regulación de presión autopilotada. ¿Qué quiere decir? Que estas válvulas pues tienen su tubería en esta sección. Entonces, este tipo de válvulas sirven para dos funciones principalmente, que es controlar presión y controlar temperatura. ¿Por qué razón quiero controlar temperatura? Pues controlan el caudal de paso mediante un sensor. Ella trae un sensor que es meramente mecánico. Este tipo de válvulas las podemos utilizar muy a menudo en, ¿qué les puedo decir? Cuando es control de temperatura, las podemos usar cuando mi control de temperatura no es tan fino. Es decir, yo tengo un tanque de calentamiento al cual le ingreso vapor y quiero calentarlo, pero para mí que esté más o menos, decirlo así, 5, 7 grados arriba o 5, 7 grados abajo, porque la respuesta de ellas pues es un poco lenta a la hora de realizar ese control de temperatura. Entonces, cuando no quiero un control tan fino a la hora de temperatura, pues puedo usar una válvula autopilotada para control de temperatura. Ella trae su sensor y hace autopilotado y regula el caudal dentro de paso y entonces lo que termina haciendo es un control de temperatura. Ahora, cuando quiero hacer control de temperatura fino, donde la temperatura es muy delicada, por ejemplo, cuando hablamos de productos alimenticios, que calentarlo más puede generar pues un daño en el sabor del producto o calentarlo menos pues genera que la textura pues no haya quedado muy suave, por decirlo de una forma. Entonces es cuando yo requiero utilizar una válvula de control. ¿Por qué? Porque un 1 o 2 grados de variación en esa temperatura me puede generar un problema. Incluso puede ser que tengamos válvulas de control de este tipo para manejar tanques de calentamiento. Por ejemplo, si ustedes tienen un tanque, por decirlo así, con una masa, llámese jugo, y ese jugo o aceites o grasas de algún tipo, estas válvulas son muy, muy funcionales a la hora de hacer este calentamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces ese tipo de materias primas, como está a granel, no requiere pues un control tan fino, ¿verdad? Nos hemos encontrado controles de temperatura realmente finos, donde hay clientes que han tenido problemas
que las válvulas han tenido diseños que de repente los picos eran muy grandes, sus válvulas estaban sobrediseñadas, entonces entraba todo el calor, se caía y era un tema de picos y caídas de vapor, ¿verdad? Porque muchas veces lo que queremos generar con estas válvulas de control es que el control sea completamente lo más fino y que se mantenga en una línea, pues, lo más lineal posible. ¿Por qué? Porque eso me va a dar constancia en el producto, que el producto que estoy sacando va a darme los mismos resultados y voy a obtener el producto con los estándares que está pues diseñado, ¿verdad? De mi parte, pues es todo para introducirnos al mundo de las válvulas de control. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Sí, aquí veo algunas consultas, así Ok, que te las voy a leer. La primera es de Dani Reyes Orozco. Él dice, esa misma válvula de globo que estás mencionando ahorita, que fue en el momento que se estaba mencionando, ajá, como ejemplo, puedes controlar presión al igual que regular el flujo. sí, ambos, porque cambia el área de paso. Al cambiar el área de paso, pues yo voy a controlar el flujo. Y entonces si cambio el área y el flujo que pasa por ella, entonces voy a controlar la presión, ¿verdad? Por su diseño, si a mí me preguntan, para controlar presiones, lo ideal es usar válvulas de globo. Ok. Em, la siguiente es de Carlos López Navarro. Él dice, buenos días, según tengo entendido, las válvulas de control vienen regidas bajo normas ANSI, Asociación de Resistencia Mecánica. Para una válvula de control especial para control en vapor, supongo, en Ujú. calderas de alta presión y temperaturas, entre paréntesis, presiones arriba de los 1200 psi y temperatura arriba de los 600 grados Celsius, ¿qué clase de válvula me recomienda usar para dicho proceso? Y cada cuánto recomienda el mantenimiento de la válvula tomando en cuenta su alto costo, el alto costo de sus partes. Ok, ese tipo de aplicaciones que nos describe, ¿cómo me dijo el nombre? Carlos, me dijo, ¿no? Perdón, sí, Carlos López. Ok, Carlos López, este tipo de aplicaciones se vuelven aplicaciones pues muy específicas, sí. Las válvulas pues vienen diseñadas con normativas ANSI o pueden venir diseñadas o con normativas DIN, ¿verdad? Que cumpla los requerimientos de aplicatividad que yo lo voy a usar, ¿verdad? Este tipo de aplicaciones que son arriba de 1200 PSI, me dice, y 600 grados de temperatura, lo más indicado son válvulas de globo. Este tipo de válvulas de globo, hay válvulas muy específicas. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta son, como les dije, las variables, cuánto caudal y la temperatura es otro factor. Entonces, esos dos factores, si a mí me preguntan 1200 PSI es bastante presión, ¿verdad? A la hora de regular. Nosotros distribuimos con la línea Spyrax Arco una marca que se llama Hitter, que es una filial de ellos. Este tipo de válvulas, pues, se tienen que diseñar a medida, ¿verdad? ¿Por qué razón? A 1200 PSI es alta presión, alta temperatura y algo que hay que tener en cuenta es a cuánto voy a salir, por decirlo de una forma, 1200 PSI y a cuántos PSI yo voy a llegar con esa caída de presión. ¿Por qué razón? Porque las caídas de presión no pueden ser tan drásticas, no pueden ser de mayor de 10 a 1, ¿verdad? En este caso, lo que se hace es una reducción en cascada, que, por decirlo de una forma, me dicen 1202 PSI y suponemos que yo quiero llegar a temperatura de uso, de vapor, de calentamiento, que puedan ser 60 libras, si es calentamiento, ¿verdad? Entonces, este tipo de reducciones pues tienen que ser en cascada. Y
cada cuánto requiere mantenimiento, pues eso va a depender del tiempo de uso de la válvula, ¿verdad? Si estoy trabajando 24/7, si estoy trabajando por periodos, digamos, muy conocidos como zafras o batch, depende de la aplicación que mi válvula esté trabajando, ¿verdad? Lo que dice referente a cuánto su alto costo, pues son válvulas no muy económicas, porque son válvulas específicamente diseñadas para controles específicos, y tener en cuenta cada cuánto es el mantenimiento, pues va a depender de muchas variables. Va a depender de cuánto sea su uso, de cuánto las presiones a las que esté trabajando. Entonces, no puedo decirle cada mes, cada 2 meses. Lo que sí es indicado y algo que es muy importante es inspecciones dentro de las válvulas, ¿no? El tener que inspeccionar o con una periodicidad que la válvula pues esté regulando de la manera que yo espero, ¿verdad? Entonces, eso me va a ayudar pues a tener una inspección rutinaria de la válvula y poder determinar un mantenimiento, ¿verdad? Ok, bueno, tenemos otra pregunta más de Sergio Serrano. Él dice, ¿hay manera de ajustar la velocidad de cierre en una válvula CF instalada en una tubería de vapor? Eso es referente a los golpes de ariete, es una Spirax Arco. Ah, bueno, creo que era un comentario. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí hay manera de ajustar la velocidad de cierre, ¿verdad? De la válvula. Ahora, si esto es referente a válvulas de control de bola o control de globo, ¿verdad? Habría que ver, porque la válvula de globo o la válvula de control tipo globo, si estoy generando control, no debería de cerrar eh, de golpe, ¿verdad? Pues ella va a ir aperturando de forma gradual cuando empiece a recibir la señal de 4 a 20 y va a ir haciéndolo lentamente. Ahora, pero él me dice que tiene el cierre. Si está generando cierre súbito, habría que ver en qué condiciones está trabajando la válvula, ¿verdad? Porque no debería de cerrar súbitamente, como les decía. Eh, acá, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. ¿Por qué? Porque esta válvula tiene que trabajar en su zona ideal, ¿verdad? De cierre y apertura. Entonces quiere decir que si ella ya no va demandando eh, eh, flujo, entonces tiene que ir cerrando lentamente porque está haciendo un control, ¿no? Y cuando llegue aquí, pues cerrar en esta etapa. Ella no debería de cerrar desde el 70 hasta 0 de forma de golpe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces habría que revisar cómo está haciendo el control. Ahora, si es válvula rotativa de bola, sí se puede pues, reducir el tema de velocidad a la hora del cierre. Daniel, Mande. este, yo creo que él le está diciendo en la falla cierre, cuando el proceso está en marcha y digamos perdieron energía. Entonces, si tiene un posicionador, el posicionador tendría que ser capaz de reducir la velocidad de la válvula, si es como la que está en la imagen que estás mostrando ahorita a un lado. Ajá. Entonces sería de que nos confirme el cliente el tipo, ¿verdad? Como tú dices. Sí, sí, el tipo de válvula que está teniendo. ¿Verdad? Ok, bueno, vemos también uno de Daniel Valladares. Dice, pensando en el mantenimiento preventivo de las válvulas, ¿cómo recomienda hacerlo o qué recomienda revisar? El mantenimiento preventivo de las válvulas. Ok, algo muy, muy importante. Ya les voy a mostrar. Vamos a ver si nos podemos ir acá.
si tienen una Spiratrol de Spirax-Sarco, ese tipo de válvulas, pues un mantenimiento preventivo es inspeccionar los asientos. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué razón? Es donde ella actúa y donde va generando su control. Otro punto muy crítico a la hora de inspeccionar esta válvula es en su empaquetadura, ¿verdad? En la empaquetadura de cierre, si nos está empezando a fugar, pues hay que anotarla de urgencia para mantenimiento. Mantenimientos preventivos, pues aperturarla, inspeccionar la parte interna, inspeccionar la jaula, inspeccionar el plug, inspeccionar el vástago. Y es muy importante siempre ver la recepción de presión de aire dentro del actuador, ¿verdad? Que si estoy teniendo, no estoy teniendo fugas, y uno de los mantenimientos, pues normalmente es cambiar todas las partes de empaquetadura, membrana del actuador, el packing de sellado que está acá. Y si la aperturamos, pues se recomienda también cambiar la empaquetadura de los asientos. Les quiero mostrar este video, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, que nos da cómo se hace el mantenimiento de una Spiratrol. Si ustedes tienen una de este modelo, pues lo que se hace acá, pues se abren los 4 tornillos de la sección de la válvula. Se está viendo el video. Hola. Se está viendo la presentación. La presentación, ¿no se está viendo el video, no? No. Ah, ok, disculpen. Si es que ahí creo que... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a irnos aquí. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Cambió? Ok, Sí. disculpen. Creí que estaba compartiéndolo. Bueno, en esta válvula lo que suele haber, pues retiramos los 4 tornillos en una, si ustedes tienen una de este tipo, retiramos los 4 tornillos de la parte superior. Primero desconectamos el actuador. Se quita la parte de arriba, se desatornilla pues todo lo que conlleva al tema del vástago, se retira el vástago. Es muy importante inspeccionar si el vástago no está doblado o ha sufrido algún daño, ¿verdad? También que no esté erosionado en el obturador, porque eso es lo que genera pues parte del cierre, o en sí el cierre contra el asiento. El asiento en la parte baja, acá trae los O-rings de empaquetadura. Las jaulas que les hablaba de anticavitación, es este tipo de jaulas que, de acuerdo al diseño de la válvula, la van a encontrar en su parte interna. Introducen nuevamente el vástago una vez que ya fue inspeccionada. Y pues se cierra la válvula ahora. Vamos a ver aquí. Ok, eso sería una recomendación, inspeccionar los internos y mayormente pues considerar cada cuánto pues el tiempo de uso de la válvula, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. No sé si hay alguna otra pregunta, Melissa. Sí, tengo una más. A ver, bueno, hay un par más. Bueno, esa era la del mantenimiento. Steven Quijada dice, ¿qué técnica de mantenimiento predictivo se recomienda para las válvulas de control?
predictivo. Ujú. Bueno, miren, en temas predictivos hay una situación para los que tienen algunos protocolos de comunicación como HART. Ese tipo de protocolos de comunicación va guardando un histórico de apertura y cómo modula la válvula. Entonces, a la hora de hacer un predictivo, pues este tipo de protocolos de comunicación son muy útiles para hacer un análisis de que si mi válvula, en qué punto de trabajo ha estado y si a partir de ese resultado que me ha estado retroalimentando, puedo generar puede estar generando un daño por el seguimiento que le he estado dando. Entonces, a partir de ahí, pues, determinar, pues, si amerita o no una inspección ya la válvula. A ver, estoy viendo Ok. por acá en el chat que dice lo que tiene la actual válvula interna, desconozco cuál sería. Ok, con Sergio Serrano, tal vez nos puede compartir su correo para que o él nos pueda compartir también una imagen de la válvula que tiene y poderle ayudar con el tema del cierre lento de su válvula, ¿verdad? Ok. Luego tenemos una de Juan Flores. Dice el software que mencionas para el dimensionamiento de las válvulas de control es gratuito. ¿Cómo se llama? Ah, el software en Spyrex Arco, pues no es uno que utilizamos nosotros como representantes y no desconozco algún software que les pueda ayudar, digamos, porque cada marca, pues como hace sus estudios y sus diseños de materiales y estudios de su flujo del diseño de la válvula, pues cada software es muy diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros requerimos que ustedes nos ayuden con la información para así poder diseñar la que más se asemeje a su uso, ¿verdad? Algo muy importante es que a la hora de que se diseña, pues, si así lo amerita, pues se toman todas las variables y puede dar como resultados pues la gráfica de la válvula, ¿verdad? En qué punto va a trabajar, cuál va a ser su punto óptimo y todo lo que amerite, lo que conlleva, perdón, a el resultado del diseño de la válvula. Veo una Ok, acá que súper. dice cuánto es la vida útil, dice, ¿no? Sí, ¿cuál es el tiempo de vida útil de la válvula de control y cómo puedo hacer para alargar ese tiempo de vida útil? Ok, tiempo de vida útil, eh, como son equipos diseñados para trabajo, pues no es algo como que eh, dure específicamente un tiempo. Eso va a depender de las condiciones de trabajo de la válvula, ¿verdad? Eso es muy, muy importante siempre considerar. Ahora, por ejemplo, lo ideal para que una válvula de control dure es que esté bien diseñada. O sea, eso es fundamental. Como les explicaba, que esté en su punto óptimo de modular. Recuerden algo, las válvulas de control son válvulas diseñadas para controlar el flujo, para poder corregir una variable que yo quiero controlar al final de ella, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, si yo estoy teniendo una válvula que está subdimensionada, perdón, sobredimensionada, esta válvula simplemente con aperturar un poco, o sea, va a abrir un poquito y va a haber flujo, ella va a abrir. Entonces esta válvula puede llegar a sufrir daño si tengo muy altas presiones del otro lado. Entonces, para alargarlo es que esté bien diseñada. Eh, Respecto a vida útil de una válvula, pues yo he visto válvulas de control clientes que me han dicho, no, si yo tengo una válvula de control que tengo 5, 7 años de tenerla y realmente tan solo ni malas miradas le he tirado, ni simplemente la vemos allá cada 2 años y no he tenido problemas. Eh, y no hemos percibido algún problema. ¿Por qué? Porque la válvula fue bien diseñada de acuerdo al caudal, de acuerdo a la presión, de acuerdo a las condiciones de trabajo donde va a estar la válvula. Algo que puede prolongar, digamos, la vida útil no es directamente en la válvula, pero sí les puede ayudar mucho, es la calidad de aire que ustedes le inyecten a los actuadores, ¿verdad? En el tema de actuadores neumáticos, con los actuadores eléctricos, otra cosa que puede alargar mucho la vida útil y que hay que considerarlo también son las vibraciones.
si yo tengo actuadores eléctricos en zonas de alta vibración, como son partes fijas, este tipo de situación pues termina generando que se quiebren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ha pasado en algunos clientes que tienen, pero como les digo, alta vibración donde están instaladas, y cuando les digo vibración es como cuando pasan por donde están reparando la calle y tiembla completamente, o sea, se siente que está temblando y tienen actuadores eléctricos, entonces esa alta vibración termina así, con el paso del tiempo los daña significativamente, y pues eso es un factor muy importante a la hora de tener actuadores eléctricos y actuadores neumáticos, la calidad del aire, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. ¿Por qué razón? Si tenemos un aire que no está siendo purificado, por decirlo de una forma, separando las partículas, separando la humedad, puede dañar un actuador, créanos, muy, muy, muy rápido, ¿verdad? Ya que por dentro pues, puede llegar a oxidarse, si hay mucha humedad, el aire pues termina lavando el recubrimiento interno que pueda tener del lubricante y puede generar mucho, mucho daño, ¿verdad? Melissa, no sé si quieres. Sí, tengo una pregunta más de René Leiva. Dice, ¿a las válvulas de bola giratoria será posible hacerles mantenimiento? Sí, sí, sí es posible. Las válvulas de bola giratorias se les puede hacer mantenimiento perfectamente. Recuerden que esto es una bola. Simplemente que esta bola pues se le maquina o se le diseña el paso de flujo de una forma específica que pueda entregar el flujo de diseño, ¿verdad? Entonces, la bola se puede cambiar como cualquier bola de las bolas estándar, sí, se puede cambiar. Se puede cambiar los asientos de las bolas, también se puede cambiar. Los vástagos, sí, también se pueden cambiar. En este tipo de válvulas, a lo igual que las válvulas de globo, al igual que las válvulas mariposa, son perfectamente de fácil mantenimiento, ¿verdad? Eh, algo que siempre es muy, muy recomendable es que, por ejemplo, perdón, si ustedes tienen una válvula de este tipo o una válvula en su inventario, o sea, que ya utilizan, es muy importante que tengan en su inventario un kit de reparación de la válvula, ¿verdad? ¿Por qué razón? Imagínense que tengan una emergencia en la noche, si trabajan 24/7, o alguna emergencia como este tipo que nos está dando ahorita y no puedan solucionar, es muy importante siempre tener un kit de asientos. ¿Por qué razón? O kit de mantenimiento de las partes blandas, porque es lo más habitual que suele dañarse en cualquier válvula, ¿no? O sea, en cualquier válvula de globo, en cualquier válvula de, de bola, en cualquier válvula de mariposa, porque son las partes blandas las que sufren mayor daño, porque como son blandas, son las que soportan todo el amortiguamiento de giro o el que no fugue la válvula. Entonces, siempre es muy importante que mantengan al menos un kit de reparación de su válvula, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta, Melissa. No, esa sería la última pregunta. Y bueno, yo les Okay. dejo de nuevo aquí el link para que puedan ingresar y podamos enviarles su certificado de participación. Ok, algo muy importante que se me escapaba y quizás eso tal vez lo vemos más a profundidad, más adelante en otra charla, es el tema con las válvulas de control de vapor, ¿verdad? Con, cuando son control de temperatura es muy importante que las válvulas de control siempre instalen su separador de humedad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque esto nos va a ayudar a reducir particulado, porque vapor lo que requerimos es que pase transferencia térmica, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a eficientar el uso de la válvula. Al igual que en las válvulas autopilotadas, si ustedes tienen válvulas de las que vimos, creo que al final, si no me equivoco, en el último slide, vamos a ver, acá, de las autopilotadas, también es muy recomendable que instalen su separador de humedad, ¿verdad? ¿Por qué?
porque este tipo de válvulas están diseñadas para manejo de gases y cuando llega humedad, pues termina, si es muy alta el condensamiento, pues termina generando problemas de inundamiento, donde termina creando inundación y terminan generando problemas de daño del diafragma interno de la válvula. Entonces es muy importante siempre tomar en cuenta la correcta instalación de las válvulas de control. Pero eso va a ser en otra charla que espero seguir compartiendo con ustedes en los próximos días junto con Melissa por acá.